Buenos días, amados hermanos, qué gusto volver a saludarlos. Espero que todos se encuentren bien, que el favor de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Y el día de hoy vamos a disponernos a alabar su nombre a través de esta predicación que el Señor me ha permitido preparar en relación a el reino de Dios sobre la tierra. Y vamos a orar, vamos a declarar primeramente lo que cada 8 días venimos haciendo con respecto al libro de Josué. Tenemos una gran bendición en ese sentido de poder atender a esa palabra y vamos a declarar como cada semana para la gloria de Dios a través de nuestra espada de la fe. Levanten su espada de la fe, hermanos, y vamos a empezar a declarar. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Como estuvo con Moisés, estará conmigo. No me dejará ni me desamparará. Solamente debo esforzarme y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés me mandó. No me apartaré de ella ni a derecha ni a izquierda, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. El Señor me manda que me esfuerce y sea valiente. No temeré ni desmayaré, porque Jehová mi Dios estará conmigo en donde quiera que vaya. Es una gran bendición el poder atender a esta declaración de la palabra, porque pues es lo que nos da a nosotros aliento, y más en estos tiempos. Hoy, desgraciadamente, no puedo levantar físicamente una corona a nuestro Señor Jesucristo, pero espiritualmente levantamos la corona de nuestro Señor Jesucristo como la cabeza de esta iglesia de Aljaba de Dios. No lo puedo hacer porque ustedes saben que no tengo la oportunidad ahorita por órdenes médicas de salir, pero con mucho gusto y con el amor y el cariño que les tengo y que Dios me permite generar esta predicación, les acerco a ustedes el pan de vida que Dios nos da a través de su palabra. También podemos levantar el día de hoy ese estandarte de Jehová Rafa, porque realmente ahorita en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, es necesario que se levante nuestro Dios en sanidad para todas aquellas personas que de alguna manera estamos padeciendo de este demonio llamado coronavirus. Y pues bueno, hermanos, vamos a iniciar nuestra predicación no sin antes declarar Juan 8:32, porque justamente basado en esa realidad nosotros podemos experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas, porque si Jesucristo el Hijo nos hace libres, verdaderamente lo seremos. ¿Verdad? Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Eso es lo que dicta Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa libertad es la que ahora nos permite levantar nuestra voz, exaltar el nombre de Dios, bendecirlo, aún en medio de las circunstancias por difíciles que sean. Eso no tiene que ser motivo de tristeza ni de ninguna situación para nuestras vidas. Entonces yo les animo a que pongamos atención el día de hoy a través de esta predicación, y yo sé de antemano que el Espíritu Santo de Dios va a hablar a cada uno de ustedes. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro en acción de adoración, de temor reverente a nuestro Señor, y para concentrar nuestra oración en este sentido. Y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nosotros nos ponemos de acuerdo para exaltar tu nombre, bendecirte, glorificarte, Señor, porque solamente tú eres digno de ser alzado, levantado, exaltado por sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nosotros disponemos este tiempo para, Padre, escuchar de tu palabra, conocerte cada vez más, Señor, enamorarnos cada vez más de ti, Señor. Y más en estos tiempos, Señor, en donde realmente podemos declarar que te necesitamos, bendito Dios. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas, necesitamos tu guianza divina, necesitamos de tu cuidado, de tu cobijo, de tu consuelo, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos para darte la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de merecerla. Pues bien, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús sea amén. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar acerca de el reino de Dios sobre la tierra. Dios nos hizo a nosotros un reino
de sacerdotes. Y como tales, es nuestra responsabilidad empezar a ejercer dominio mediante la oración. Tú y yo somos llamados a esa guerra espiritual a través de la oración. Esa es nuestra mejor arma que el Señor nos ha dado. La Biblia revela que este mundo no es gobernado realmente por presidentes, por gobernadores o por dictadores, ¿no? La Biblia nos enseña que ellos solo gobiernan en apariencia. Las personas que realmente gobiernan el mundo son las que saben cómo orar. Y hoy el Señor nos está llamando a aprender a orar, y si ya lo estamos haciendo, hermanos, vamos a seguir orando y a aprender a orar para hacerlo con mayor eficacia. Luego entonces debemos asegurarnos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios obren siempre de acuerdo. O sea, tienen que estar siempre de común acuerdo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestras oraciones. Ese es el modelo, ese es el diseño que Dios puso para nosotros. Entonces, el poder del Espíritu Santo obra a través de nuestras oraciones, solamente en la medida en que estamos en línea con la palabra de Dios. Eso significa que para orar con eficacia debemos saber lo que dice la Biblia. Es por eso, hermanos, que aquí en Aljaba de Dios, se los he repetido hasta el cansancio, les animamos, les invitamos constantemente a que ustedes realmente busquen a través de la lectura la enseñanza que Dios quiere traer a nuestras vidas. Que no se aparten de este libro, que más bien tengan el deseo de meditarlo constantemente, porque es allí a donde nosotros vamos a encontrar la sintonía entre lo que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo y nuestro espíritu, para completar la fórmula perfecta que Dios ha diseñado. Ahora vamos a aplicarlo a un ejemplo específico muy importante. Y fíjense qué es lo que Pablo le escribió a Timoteo. En estos días estamos leyendo ya la primera carta a Timoteo, y pues es de ahí de donde nosotros vamos a tomar propiamente la sustancia para esta predicación. Y me voy a permitir leerles en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 4, y dice la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Digo conmigo, por todos. Amén. Eso. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermosa palabra el Señor nos da en esta mañana, porque honestamente es la verdad la que nos va a hacer libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo muy enfáticamente dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que nosotros nos acercamos a la verdad a través de la bendita palabra de Dios. Este es uno de los pasajes más lógicos que podemos ver en la Biblia, hermanos. Devela una serie de pensamientos y nos da razones lógicas y llenas de sentido para lo que dice. Pablo escribió esta carta a Timoteo para instruirlo en cuanto al orden y la disciplina de una congregación local. Debemos hacer esta palabra nuestra. Acuérdense que yo siempre les he pedido, la palabra de Dios tiene que ser viva y eficaz en nuestras vidas. Tiene que venir a ser un rema en nuestra existencia, porque de no ser así, solamente la dejamos como un logos, como un símbolo escrito que no tiene ninguna condición para nuestra vida. No, la palabra de Dios tiene que ser viva para ti y para mí. En el nombre de Jesús hoy declaro que esta palabra viene a ser una mella en tu corazón, en tu vida, en tu mente, para efecto de que tú realmente seas transformado por el poder de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo que la primera gran actividad de Aljaba de Dios, porque así lo tenemos que vivir, porque es para nosotros esta misma palabra, la actividad de Aljaba de Dios o un grupo local es la súplica. Esa es la primera gran actividad que ustedes y yo tenemos que ejercer delante de Dios. La súplica, las oraciones, las intercesiones y las acciones de gracias. ¿Se han dado cuenta cómo he tenido la necesidad de constantemente estar pidiendo en los grupos que conforman las redes sociales de la iglesia, mujeres, varones, jóvenes? He estado pidiendo que nos unamos en oración por la vida de fulano, de sutano, de mengano, porque honestamente es la parte que nos corresponde a nosotros como iglesia. Entonces,
De manera que la actividad fundamental de nosotros los creyentes, que nos reunimos en comunión, en una unidad, a ministrar el corazón del Dios, sea a través de la oración. Por eso la oración es fundamental, hermanos. Esto concuerda con el pasaje de Isaías 56:7, en donde Dios dijo a los creyentes que se habían reunido en asamblea, y dice la palabra de Dios: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En otras palabras, no solamente debemos orar, sino que nuestras oraciones deben ser tan amplias en su alcance como el amor y la misericordia de Dios. Ese es el nivel a donde nosotros tenemos que llegar. La oferta del Evangelio debe ser absolutamente para todos. Y a través de la oración es que nosotros podemos ir, ¿verdad?, avanzando en contra del reino de las tinieblas y acrecentando el verdadero reino de Dios. Amén. Entonces, luego Pablo reveló el primer tema de oración. Fíjense bien, al final del primer versículo dijo que generalmente la oración se debe hacer a favor de todos los hombres. Pero luego explicó un orden por quienes debemos orar primero. Y es en esto en lo que la mayoría de los cristianos, desgraciadamente, estaba fuera de la voluntad revelada de Dios, porque no conocen esta parte de la Escritura, no conocen la prioridad de Dios. Pablo, al ser inspirado por el Espíritu Santo, obviamente nos da la secuencia y la prioridad de cómo Dios quiere que oremos. Dios dice que cuando nos reunimos en oración como congregación local, como aljaba de Dios, o cuando se reúnen 2 o 3 creyentes, las primeras personas por las cuales Dios mismo quiere que oremos son por los reyes y por todos los que ostentan autoridad. O sea, para nosotros no vivimos en una monarquía, vivimos bajo una república, pero por el que primeramente deberíamos de empezar a orar sería por nuestro presidente. Ahorita lo voy a explicar de una manera mejor. Y esto es porque quisiera hacerles una pregunta. ¿Nos hemos dado cuenta o se han dado cuenta que nuestra sociedad, nuestra responsabilidad al orar e interceder por el gobierno de nuestro México es algo que deberíamos hacer? Lo que yo he observado honestamente en muchos hermanos es que nunca piensan en eso, ni siquiera una vez al mes, olvídense. No obstante, Pablo lo señala como una prioridad. Otra pregunta que podremos hacer es: ¿qué hemos de pedirle a Dios que haga por el gobierno y a través del gobierno para nuestra sociedad, para nuestro México? Pues simplemente es lo que dice la palabra: que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Te gustaría, honestamente, les gustaría que viviéramos de esa manera aquí en México? A mí, sinceramente, es lo que más me agradaría, ver que en nuestro país realmente pudiéramos vivir con toda piedad, reposadamente y honestidad. Hagamos esta sencilla pregunta, fíjense bien. ¿Ustedes creen que afecta el gobierno bajo el cual vivimos la vida que llevamos? Yo creo que cada uno de nosotros podemos responder obviamente que sí nos afecta, y afecta continuamente de muchas maneras, hermanos. De modo que si queremos llevar una buena vida, la lógica y el interés propio nos indican que debemos orar por nuestro gobierno. ¿Qué debemos pedir para que realice el gobierno? Esa sería otra pregunta. ¿Qué es lo que podría yo pedir? ¿Qué le podría pedir a Dios para que haga el gobierno a favor mío, para que haga el gobierno a favor de esta nación? Pues que logre una estabilidad en la cual nosotros, los que estamos bajo su autoridad, vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En otras palabras, debemos orar que el gobierno haga su trabajo nada más. El gobierno fue instituido, fue creado simplemente para administrar, para poder organizar todas las cosas para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, con piedad y con honestidad o justicia, para que me entiendan. Entonces, debemos orar por un buen gobierno, hermanos. Eso es lo que deberíamos de hacer. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos viviendo quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? Desgraciadamente, yo creo y podría hasta atreverme a decir que nadie pensamos y nadie podemos decir que realmente estamos viviendo en esa condición. Fíjense bien, hace algunos años tuve la oportunidad de visitar Japón y Corea.
Y la verdad es que la señorita, una hermana que nos hizo favor de atender, que nos servía como intérprete, tenía una plática muy acertada con nosotros respecto a una condición. Yo le decía que era lo que más, de alguna manera, podría resaltar de la condición de su gobierno. Y pues honestamente yo esperaba que me dijera que la tecnología que creaban, que la alta calidad de vida que tenían por ser un país de primer mundo, toda la infraestructura carretera, marítima, todo lo que ellos tenían, pues honestamente es algo digno de ser reconocido. Pero no, curiosamente lo primero que me externó en esa pregunta que yo le hice fue que a ella le agradaba muchísimo que su gobierno les permitiera tener una vida tranquila, que ella como mujer podía salir a altas horas de la noche, a la hora que fuera, en cualquier lugar de la ciudad, y que ella se sentía tranquila, se sentía segura, se sentía en paz. Honestamente creo que aquí para nosotros es algo increíblemente lejano poder ver eso entre nosotros como humanos, pero si nosotros nos unimos en oración y empezamos a hacer lo que nos corresponde, hermanos, ténganlo por seguro que Dios va a empezar a poner las cosas en el orden que debe ser y va a llamar al gobierno y lo va a inquietar para hacer lo que le corresponde. Amén. Yo eso es lo que creo y creo verdaderamente que es a lo que nos está llamando esta bendita palabra que el Señor nos está dando este día, hermanos. En el versículo 3 de la carta primera de Timoteo, leemos, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Lo quise repetir para que tengamos bien el contexto. Esto, o sea, lo que significa un buen gobierno, es tremendamente importante, hermanos. Esto es tremendamente importante. ¿Y saben por qué es muy importante? Porque es la propia voluntad de Dios. Así lo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El que tengamos una vida apacible, quieta, reposada, viviendo en honestidad, con justicia, provocada por un gobierno correcto, por un gobierno que está haciendo lo que le corresponde. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que nos explica Pablo y es una razón básica por la cual Dios aprueba un buen gobierno. En el versículo 4 dice la palabra de Dios, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya hemos señalado que el amor y la misericordia de Dios se extienden a toda la humanidad. La palabra de Dios dice que Él, ¿verdad?, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esto nos indica que Dios vino a salvar a toda la humanidad. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos, pero no pueden serlo si no vienen al conocimiento de la verdad. Y no pueden venir al conocimiento de esa verdad, o sea, la verdad del Evangelio, si no se les presenta el Evangelio. Romanos 10:14, ¿verdad?, nos dice bien claramente, ¿y cómo van a conocer, cómo se van a inquietar si no hay quien les predique? Dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Esa es la realidad que nosotros tenemos que hacer. Y eso realmente lo va a traer Dios a nuestro corazón, esa necesidad de predicar su palabra cuando estemos en oración y estemos en sintonía con su voluntad, con su deseo, con sus pensamientos, con el Espíritu Santo de Dios y con su palabra. Así es como debe de actuar. De modo que por esa lógica y sencilla razón, hermanos, Dios quiere que se proclame la verdad del Evangelio a todos y en todo lugar. Todo lo que tenemos que hacer es preguntarnos una vez más, ¿cuál hace más fácil la proclamación del Evangelio? ¿Un gobierno bueno o un gobierno malo? Un gobierno malo, hermanos, honestamente estorba la predicación del Evangelio, de manera que la voluntad revelada de Dios, ¿verdad?, es que tengamos un buen gobierno. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero nosotros nos tenemos que hacer en sintonía con Él para poder nosotros en oración traer esa condición a nuestro México. Yo quiero darles el ejemplo de cuando yo estuve viviendo en Cuba, haciendo un comparativo entre los gobiernos. Recordemos que hace tiempo estuvo como presidente o como comandante en jefe propiamente Fidel Castro.
Él propiamente nunca fue presidente de Cuba, solamente se proclamó como el comandante en jefe del ejército. Y eso pues le daba toda la autoridad, no había una autoridad mayor que él. Había un presidente que parecía como un títere nada más, y que hasta la fecha sigue siendo. Pero bueno, el cuento es de que obviamente él, bajo su dictadura, porque fue una dictadura la que se formalizó en ese tipo de gobierno, desgraciadamente durante mucho tiempo estuvo hostilizando muchísimo a la iglesia cristiana. Y hacía prohibiciones, arbitrariamente llegaba la policía y obligaba a todos los hermanos a retirarse de una reunión, de una asamblea, y obviamente pues se hacía muy difícil el trabajo de evangelizar, de llevar la palabra de Dios. De hecho, yo me recuerdo perfectamente bien que para siquiera meter una Biblia al país de Cuba era increíblemente difícil. Era más fácil meter otro tipo de contrabando que una Biblia. El punto es de que cuando se lograba meter una Biblia, se les empezaba a repartir a los hermanos hoja por hoja. Y yo quisiera que ustedes valoraran lo que nosotros tenemos en la libertad, que gracias a Dios hasta este momento podemos disfrutar en México, de al menos, ¿verdad?, poder leer y tener nuestra comunidad religiosa sin ningún problema. Allá el evangelio estaba siendo muy estorbado, pero la gloria sea para Dios, porque aún las artimañas del diablo no prevalecen en contra de su iglesia. Yo me recuerdo cuando nos hicieron la prohibición, la primera fue de que no podíamos reunirnos más de 60 personas. Por lo tanto, el máximo de personas dentro de una iglesia, de un templo, eran máximo 60 personas, y ponían policías para contar. Obviamente cuando iba a entrar unas 61, 62 personas las retiraban y le llamaban la atención al pastor. Entonces, en ese sentido, en una ocasión Fidel Castro dictó una promulgación de que en la iglesia cristiana solamente podían reunirse máximo 10 personas. Eso obligó a la iglesia cristiana a regresar a las casas. Y gloria sea para el Señor, porque obviamente es el modelo de la iglesia primitiva. Y empezó una infección, quiero decirlo así, del evangelio hacia toda La Habana. ¿Por qué? Porque de las casas se llenaban con poco menos de 10, porque son casas pequeñas, y ya tenían que ir a predicar a otra casa porque ya no podían caber ahí en las casas. Entonces, eso, lejos de realmente evitar la proclamación y la propagación del evangelio, Dios nos hace ver que su voluntad siempre se va a llevar a cabo, y fue más extenso que lo que Fidel Castro hubiera podido imaginar o querer. Entonces, el problema está en que de alguna manera, mientras la iglesia se reajusta, como lo que estamos viviendo en estos tiempos, ahorita vamos a tener que tener reajustes en cuanto a las disposiciones gubernamentales de cómo van a tener que ser nuestras asambleas, nuestras reuniones de aquí en adelante. Posiblemente nos limiten en el número de personas que podamos tener en un culto, pero eso ya será en lo que las autoridades digan. De aquí solamente les quiero comentar es que tenemos la condición de que una vez que empecemos a congregarnos nuevamente, obviamente vamos a tener que reajustar muchas cosas. Y en esos ajustes, mucha gente desgraciadamente va a salir de las iglesias, va a apostatar, va a tener situaciones lamentables para el reino de los cielos, porque no está fundamentada en la palabra, porque no está orando, porque no está teniendo una vida de comunión con nuestro Señor. Hoy les animo más que nunca a que se aferren a la fe, se aferren a los brazos de Jesucristo. Él es el único que nos puede sacar adelante. ¿A quién podremos ir, hermanos, si solamente Él es el único que tiene palabras de vida eterna? Todo lo demás, hermanos, va a salir sobrando. En Él está nuestra confianza, en Él está nuestra vida. Y por eso nosotros ya podemos declarar, como el apóstol Pablo, para nosotros vivir es Jesucristo y morir es ganancia, hermanos. Entonces, en ese sentido, yo quiero que les demos una enseñanza de fe a la gente que nos rodea, que nos ve. Ahorita lo voy a explicar de una manera más completa. Esta es, pues, la base del éxito de la oración en este ejemplo particular. Apocalipsis 1, del 5 al 6, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, fíjense de quién está hablando, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito
de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Di conmigo, reyes y sacerdotes. Amén. Esas son las palabras que vamos a tener como clave para el desglose de lo que viene a continuación. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Luego entonces, amados hermanos, como somos un reino de sacerdotes, amén, sí, yo lo creo, yo lo declaro en tu vida, porque así lo dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer. Entonces, como somos un reino de sacerdotes, sabemos que es nuestra responsabilidad ejercer el dominio en el mundo a través de nuestras oraciones. Es para lo que estamos llamados tú y yo. Debemos esforzarnos por cumplir con las condiciones al acercarnos a Dios en oración. Primero, acudiendo con sumisión, o sea, con un temor reverente y con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo, es estudiando la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, no arbitrariamente, no como a mí me dé la gana. Siempre tengo que pedir la guía del Espíritu Santo para leer la palabra de Dios, porque la luz que necesito para comprender la revelación dada en la palabra, solamente me la puede dar el Espíritu Santo, más nadie. Por eso es importantísimo que antes de empezar a orar, antes de empezar a leer la palabra de Dios, dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y una oración en donde le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe a la verdad y a la justicia que nos da la bendita palabra. Entonces, es así como vamos a poder discernir que un gobierno es la voluntad de Dios, que un buen gobierno es la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a poder discernir cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios a través de la guianza del Espíritu Santo. Por lo tanto, si oramos por ese gobierno, sabemos que Dios nos oye, porque está escrito y porque Él va a refrendar su palabra. Él va a responder a su palabra. Amén. Y si Dios nos oye, sabemos que tenemos lo que pedimos. Esa es la fórmula, hermanos. Esta es la verdadera fórmula de la oración para obtener la victoria en nuestras peticiones. Cuando primeramente, ¿verdad?, venimos delante de Dios en humildad, con fe, habiendo estudiado, leído la palabra de Dios para poder declararla y saber qué es lo que Dios anhela y desea y en su voluntad está, y viniendo en sintonía con el Espíritu Santo. Es así como nuestras oraciones van a ser poderosísimas en el Señor. Poderosas, hermanos. Tan poderosas que pueden cambiar gobiernos, que pueden cambiar naciones completas. Y en el nombre de Jesús nosotros tenemos que empezar a declarar que esta nación va a cambiar para la gloria de nuestro Dios. Amén. Todos decimos amén. Entonces, ahora vamos a ver lo contrario. Fíjense bien. Si no tenemos un buen gobierno, y cada uno de nosotros tiene que decir si nuestro gobierno es eficiente y efectivo, y si los estándares con los cuales lo juzgamos es de cada quien. Tú tendrás tu propia opinión del gobierno. Yo no me quiero meter en esa condición. No es para nosotros estar en debates políticos ni nada de eso. Nosotros solamente estamos dilucidando la palabra de Dios para enseñarnos a orar y pedir conforme a la palabra, pedir conforme al corazón de Dios. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la razón para que esto suceda? Si creemos lo que la Biblia dice, hay solamente dos razones o causas posibles para tener un gobierno malo. Y las voy a ilustrar. La primera es que no hemos orado como debíamos. Y desgraciadamente, hermanos, quiero decirles y abriendo mi corazón, es que la gran mayoría de nosotros no sabemos honestamente cómo debemos orar. Desgraciadamente, muchos de los cristianos pocas veces oran de manera correcta y con un interés genuino por su gobierno. Se encogen de hombros y te dicen, no, ¿yo por qué voy a estar orando por ese tipo? Ni que me cayera bien. Y critican mucho. Ven a mal lo que está haciendo. Yo lo he hecho, honestamente, abriendo mi corazón. Y le he pedido perdón a Dios en estos tiempos en los que Dios me ha permitido escribir todo esto, porque obviamente viene una condición en donde hay una revelación específica en la palabra de Dios y viene la iluminación del Espíritu Santo y me trae la luz, me trae la chispa para decir, estamos haciendo las cosas mal.
Yo no tengo por qué criticar a mi gobierno, yo no tengo por qué estarle echando pedradas, no, al contrario, levantarlo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, quiero comentar que en la Biblia no hay autorización para criticar al gobierno. Lo que sí hay es una exhortación a orar por él. O sea, Dios nos está exhortando a que oremos por las personas que están en eminencia, por nuestros gobernadores, por las personas que son nuestros líderes. Y lo voy a llevar hasta ese nivel. Porque primero vamos a empezar, obviamente, por la jerarquía, ¿verdad? Y nos vamos a ir bajando hasta los niveles de liderazgo en cualquier área de nuestras vidas. El jefe de tu trabajo, tú tienes que orar por él, porque es la persona que Dios puso en tu vida para ser de eminencia para ti. Y así nos vamos, ¿verdad? En esa condición, fíjense bien que la segunda razón posible por la cual no podemos tener un gobierno bueno es que hemos orado, pero desconociendo la voluntad de Dios. Muchos de nosotros levantamos oraciones muy elocuentes, muy poderosas, entre comillas, pero desgraciadamente no estamos tomando en consideración o no estamos conociendo realmente la voluntad de Dios. Es por eso que esta palabra es importante para nosotros, hermanos. Es por eso que esta palabra la tenemos que atesorar y la tenemos que vivir y tenemos que empezar a realmente a orar por nuestras autoridades a partir de hoy. Hoy no podemos quedarnos como estábamos hace un momento, hace un rato. Tenemos que avanzar y tenemos que avanzar correctamente. Si antes no oraba por mi gobierno, hoy es el día en el que simple y sencillamente puedo levantar mi voz y decirle: Señor, en el nombre de Jesús hoy bendigo la vida de nuestro presidente, bendigo la vida de nuestros gobernadores, bendecimos la vida de nuestros presidentes municipales, de mi autoridad inmediata superior. A partir de hoy, hermanos. Entonces, solamente cuando oramos conociendo la voluntad de Dios, fíjense bien, podemos decir que tenemos lo que pedimos. Y lo podemos decir con autoridad, con seguridad. Por ejemplo, sabemos que un buen gobierno es voluntad de Dios, ya lo leímos. Porque facilita la predicación del evangelio. Es por eso que Dios quiere que nosotros oremos por un buen gobierno, lo cual es el propósito fundamental de Dios para este mundo. Otra pregunta: ¿por qué a los cristianos se les hace tan difícil, honestamente, creer que muchas cosas dependen de nuestras oraciones? Yo le he preguntado a muchos hermanos: oye, ¿tú crees que con lo que oras, lo que tú oras y lo que tú pides, realmente va a traer un cambio, va a traer algo diferente a tu vida? Pues no sé. Es lo primero que dicen, no sé. ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? Muchas ocasiones necesitamos primero afianzar nuestra fe para entender que cuando empezamos a orar en relación a la palabra de Dios, en relación al corazón de Dios, porque aquí está revelado el corazón de Dios en la bendita palabra, empezamos a orar eficientemente. Entonces, pensamos que lo que pasa no está bajo nuestro control, que solamente Dios puede tomar decisiones. Pero sabes que tú y yo fuimos llamados por la misericordia y la gracia de Dios para que ese ser increíblemente grande, poderoso, que no necesita de nada ni de nadie, le haya dado la gana de tomarnos en cuenta y en consideración, para que a través de nuestras oraciones nosotros tendamos eso como una vía de tren. Se lo aprendí a Watchman Nee. Nuestras oraciones es como tender una vía de tren para que después pase la locomotora, porque sin esas vías del tren, la locomotora es tan grande, tan poderosa, tan potente, que solamente se enterraría en la tierra, hermanos. Por eso muchas oraciones, más bien por eso muchas de las bendiciones de Dios, desgraciadamente, están lejos de nosotros, porque no hemos aprendido a tender las vías del tren correctamente. Hoy es el momento. Estos momentos Dios nos los ha permitido tener, hermanos, simplemente para que tú y yo realmente aprendamos el valor de la oración. Hoy más que nunca necesitamos orar. ¿Cuántos de nosotros honestamente no necesitamos una oración por nuestras vidas, por nuestra salud? Yo mismo se los he pedido. ¿Por qué? Dios permite todo esto y nosotros creemos fielmente que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Saben para qué me está ayudando toda esta condición de estar encerrado,
de tener que pasar mi cuarentena, de tener la zozobra de que no sé si vaya yo a despertar o me vaya a pasar algo más crítico o no sé, para que me dé cuenta de mi necesidad de estar conectado verdaderamente con Dios. Hoy más que nunca tengo hambre de Él, hoy más que nunca tengo sed de Él. Y dice la palabra de Dios que cuando tenemos hambre y sed de Él, Él viene a saciar nuestras vidas. Es por eso que permite todo esto, hermanos. No estamos dejados de su mano, todo lo contrario. Nos está dando una lección, y una lección de vida, una lección en donde nos va a enseñar a que la oración es fundamental para nuestras vidas. Es tanto como respirar, hermanos. Amén. Entonces, fíjense bien. Pensamos que lo que pasa no está bajo nuestro control, que solamente está bajo control de Él, que no hay nada que podamos hacer al respecto con el gobierno, que el gobierno pues se eligió democráticamente, ¿verdad? Entre comillas, porque sabemos que toda autoridad es puesta por Dios. Amén. Entonces, bajo esa línea, pensamos que como fue elegido por democracia o por el pueblo, o como ustedes lo quieran ver, nosotros no tenemos injerencia en lo que el gobierno puede hacer. Estamos en una condición en que nada podemos hacer respecto a los prejuicios, respecto al odio racial, respecto a todo lo malo que nos rodea. Pensamos que en nuestras manos no está el poder cambiar nuestra sociedad. Pero esa es la mentira de Satanás, porque Dios nos ha dado autoridad y poder en esta tierra. En el nombre de Jesús nosotros tenemos que levantarnos, hermanos. Nos encogemos solamente de hombros, criticamos, nos quejamos, pero no oramos. Hoy es el día en que tú tienes que ponerte las pilas junto con toda la estructura de la bendita familia de Dios, para que juntos logremos el cambio que necesitamos, hermanos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra huestes de maldad, contra el enemigo mismo. Y bajo esa línea nosotros nos tenemos que levantar en autoridad. Por eso es que vemos la decadencia moral, porque no oramos. Vemos la decadencia ética en todo el mundo. A lo malo ya le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, y todo es un lío. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no le pedimos a Dios que realmente se establezca su reino aquí en la tierra. Tú y yo dejamos de hacer las barbaridades que hacíamos. Dejamos de delinquir, dejamos de pecar honestamente. Desde el día en que Dios tuvo misericordia de nuestras vidas y nos rescató. Pero fue gracias a alguien que estuvo orando por nosotros, a alguien que tuvo la condición, la misericordia por nuestras vidas junto con Dios. Y entonces cambiamos. Es el momento en que tú y yo nos pongamos en esa misma brecha, en esa misma condición, por otras almas. Y vamos a infectar a la humanidad, vamos a infectar al vecino, vamos a infectar al prójimo del bendito evangelio de Jesucristo para ser mejores, para cambiar nuestra sociedad. Amén. Esto también vemos que hay una decadencia en el liderazgo en todas las áreas, porque no oramos. En la cultura nacional, así en general. Desgraciadamente nuestra cultura se está yendo a pique, hermanos. ¿Se han dado cuenta de cómo nuestros jóvenes ya se hablan con unas insolencias? Simplemente se degradan. Cada día vemos una condición más triste y más crítica entre nuestros jóvenes, porque no estamos en la brecha, hermanos, porque no nos levantamos a orar, porque realmente no nos ponemos en la condición a la que fuimos llamados. Para algo Dios tuvo misericordia de nuestras vidas, no solamente para que seamos salvos y tengamos la vida eterna, que eso es mucho agradecerle. Él quiere utilizarnos, quiere que nosotros seamos instrumentos útiles en sus manos. ¿Para qué? Para levantarnos con poder y autoridad y pisar al enemigo. Lo ha puesto por estrado de nuestros pies. Él no tiene parte ni suerte ya ni en nuestra vida, ni en la vida de nuestra nación. Pero tenemos que reclamar eso, hermanos. Porque de otra manera, solamente Él se ríe, se burla. Y por eso seguimos viendo la degradación en nuestra sociedad. No hemos entendido las posibilidades ilimitadas de orar conforme a la voluntad de Dios, tal como nos lo revela su bendita palabra. Por esa causa fracasamos en nuestra responsabilidad de ejercer dominio en el mundo como es el propósito divino. Yo quiero presentarles 3 metáforas o figuras alegóricas que utilizó nuestro Señor Jesucristo
para hacernos entender el concepto de la oración en nuestra vida y para el mundo, porque somos reyes y sacerdotes para este mundo. Amén. Y vamos a suponer que reconocemos que los cristianos hemos fallado en ejercer una buena influencia para el bien de todos en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Habría algo que podamos hacer para remediar esta situación? Claro que hay algo, claro que podemos remediar nosotros la situación. Nosotros los cristianos debemos ejercer una influencia particular y decisiva. Esto es gobernar, hermanos. Esto verdaderamente es el gobierno. Esto es poder gobernar en la sociedad en la cual vivimos. Porque cuando tú y yo somos influencia, somos líderes. Y si somos líderes, estamos gobernando. Jesús nos dio pautas en el Sermón del Monte. Fíjense bien. Él utilizó estas tres metáforas que quiero describirles: la sal, la luz y una ciudad sobre una colina. Y esto fue lo que dijo en Mateo 5, versículos 13 y 14. Se los voy a leer. Y me voy a permitir leerlos en la nueva versión internacional para tener un panorama más claro. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. Vamos a ver correctamente el significado particular de cada expresión que nuestro Señor hizo en ese sermón. Lo vamos a analizar un poquito a la inversa. Voy a iniciar primeramente con la ciudad que está sobre una colina. ¿Qué significa eso? Porque nosotros los cristianos somos esa ciudad que estamos sobre la colina. Significa que es clara, visible, aparente, que no se puede ver, que se puede ver, a toda hora, desde cualquier ángulo, desde cualquier lugar, se puede ver esa ciudad en lo alto de la colina. Por eso la palabra de Dios nos dice que somos observados continuamente. Hebreos 12:1 nos aclara que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestros observándonos. Y fíjense bien por qué. En el momento en que tú y yo, en que tú le haces saber a la gente que crees en Jesucristo, que eres su seguidor, que asistes a una iglesia cristiana, aljaba de Dios, todos empiezan a mirarte de una manera especial. Luego así, pero de inmediato. ¿Verdad? Analizan tu vida, nada más te están viendo, te están checando a ver qué haces, qué no haces, qué dices, qué no dices, todo. Tu conducta y tu comportamiento está, pero nada más, mira, en el ojo. ¿Por qué? Porque obviamente empiezas a hacer cosas diferentes. Empiezas a vivir en la gracia de Dios. Te reviste la gracia de Jesucristo y eso es notorio. No nada más por el hecho de que lo digas. ¿Verdad? Entonces, fíjense bien, empiezan a pensar esas personas, ¿lo que hace realmente lo hará por convicción? ¿O solamente es una actuación religiosa? ¿Solamente es para hacerse el muy santo? ¿Cuál es tu condición? Honestamente, yo quiero que hoy te pongas a cuentas delante de Dios para que veas si realmente tú estás siguiendo a Jesucristo por convicción, porque en tu corazón realmente ha nacido ese deseo, o solamente quieres ser rama de apariencia. En el nombre de Jesús yo te declaro libre para tomar la decisión correcta de seguir a Jesucristo por convicción, por amor. Amén. Entonces, fíjense bien, a nosotros no nos están mirando nada más en la iglesia, hermanos. Realmente a ellos no les importa. La gente que nada más nos está observando, esa gran nube de testigos que tenemos alrededor nuestro, no les importa vernos cómo nos comportamos en la iglesia. Porque en la iglesia pues, normalmente nos comportamos rectos, ¿verdad? Sabemos que el hermano, el pastor, el líder nos está observando y por eso nos alineamos. No, realmente a ellos les interesa vernos y observarnos en otros lugares, como en el trabajo, la escuela, en tu colonia misma. Cómo te desenvuelves en otras áreas que no son propiamente las religiosas. Jesús estaba diciendo que todos los que profesamos fe en Él somos en forma colectiva tan visibles, pero tan exageradamente visibles, hermanos, como una ciudad sobre una colina.
¿Se imaginan a qué nivel nos pone el Señor Jesucristo? El segundo punto que quiero tocar es esta otra figura alegórica que el Señor Jesús dijo, que somos la luz del mundo. Déjenme decirles, hermanos, que la luz no puede reemplazarse con nada ni por nada. Ninguna otra cosa puede tomar el lugar de la luz. No hay con qué la podamos reemplazar. Y eso también es cierto respecto a nosotros como seguidores de Jesucristo. No hay nada que nos pueda reemplazar. No hay otro ente que pueda venir a reemplazarnos en el reino de los cielos. No puede ser un gentil, no puede ser un judío, a menos de que se convierta al cristianismo. No puede ser un ángel, no puede ser un demonio, no puede ser el mismo Satanás. Nadie nos puede reemplazar. No existe sustituto para nosotros, hermanos. Nadie más puede ocupar nuestro lugar ni realizar nuestra tarea. La luz es la única solución en contra de la oscuridad. Es decir, que donde llega la luz ya no hay más problemas con la oscuridad. Dice la palabra de Dios que las tinieblas huyen en la presencia de la luz. Y es verdad, nosotros lo podemos ver. La tercera figura que Jesús utilizó es la de la sal de la tierra. Ahora bien, la sal tiene dos funciones principales. La primera es dar sabor y la segunda es evitar la descomposición. Si un alimento no está muy rico o está algo desabrido, por ejemplo, si tú estás comiendo, no sé, algún huevo, no sé, unas papas o algo, ¿qué haces? Si de repente te sabe insípido, no te da el sabor que tú buscas, pues le pones sal. Hay unos que hasta hacen surquito de sal encima de la comida, ¿verdad? Yo estoy muy en contra de estar comiendo constantemente sal y de echarle de más, porque yo sé que hace daño a nuestro organismo. O sea, la sal también tiene que tener una moderación para nuestro organismo. Pero en este sentido es otra cosa. La sal le da sabor a lo que no tiene sabor. Si somos sal, luego entonces somos como pequeños granitos, ¿verdad? Esparcidos sobre la faz de la tierra. Nuestra responsabilidad es darle sabor. ¿Y darle sabor para quién? ¿Ustedes creen que le tenemos que dar sabor a esta tierra para el ser humano? ¿Para otros hombres? ¿Para nuestro prójimo? ¿Le tendremos que dar sabor acaso para el enemigo, para el Satanás? ¿Para el miserable? No. Para quien realmente le estamos dando nosotros ese sazón, ese sabor, es para Dios, hermanos. Es algo increíblemente hermoso poder recibir esta palabra. Tú y yo le damos sabor a esta tierra para Dios. Gloria a su nombre, ¿verdad? Él nos quiere utilizar para darle sabor a su creación, para darle ese condimento, ese toque mágico, ese saborcito rico, de lo cual Él, perdón, honestamente se agrade. Hasta se me antojó. Nuestra presencia, hermanos, debe hacer la tierra aceptable para Dios, de manera que no lo sería si no estuviéramos aquí viviendo nuestras vidas en su gracia y en su amor, adorándolo y alabándolo de acuerdo a su voluntad. Es así como le damos sabor a la tierra, cuando alabamos y bendecimos su nombre, cuando hacemos para lo que fuimos creados, hermanos, para revelar su gracia, su amor. Eso es para eso es que estamos aquí. Para eso es que Dios tuvo misericordia de nosotros. Yo creo que el mundo, honestamente, va a descubrir esta verdad cuando Dios nos saque de aquí en el gran acontecimiento llamado el rapto o el arrebatamiento. La palabra de Dios nos enseña que un día lo único que ahorita detiene al inicuo, al miserable, es la presencia de dos entes muy, muy establecidos aquí en la palabra de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo en la tierra a través de nosotros, y nosotros como los instrumentos, como el medio que Dios quiere utilizar para mantener a raya al enemigo hasta ahorita. Pero en el arrebatamiento, hermanos, déjenme decirles que el primero que se va es el Espíritu Santo de Dios con el Señor, y atrás de Él, junto con Él, nos vamos nosotros o los que hayamos quedado, ¿verdad? Y los muertos resucitarán primero. Ahí lo tenemos, apenas lo acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4:13, y de ahí
para la eternidad con el Señor. Pero mientras, nosotros tenemos que ser los factores de cambio aquí en la tierra, los factores de darle el sabor, el sazón a esta vida. Entonces, ese momento todavía no ha llegado, el del rapto. Solo Dios sabrá para cuándo será. Mientras tanto, tenemos la responsabilidad de seguir sazonando la tierra, como les digo. La segunda función de la sal es retardar o retrasar la descomposición. Es un método de preservar alimentos. Antaño, no sé si ustedes se recuerden, los jóvenes, los millennials, pues yo creo que ya ni siquiera saben de lo que era salar algunos alimentos para conservarlos, a menos de que coman bacalao. Pero de ahí en fuera es bien difícil que nosotros podamos encontrar ya alimentos salados para su conservación. Pero se utilizaba para eso y se utiliza para eso, pero también para otras cosas. Por ejemplo, para curtir la piel de los animales, para después poderla utilizar como zapatos, para tenerle un uso adicional después de que los animales han muerto. Se lo sala la piel, ¿verdad? Y se lo curte propiamente con la sal. Entonces nos ayuda a preservar esa piel. De igual manera, quiero decirles que es nuestra responsabilidad retrasar las fuerzas de la corrupción. El enemigo viene corrompiendo, viene destruyendo, viene descomponiendo a nuestra sociedad, como lo dijimos hace rato. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos llamados a frenar esa descomposición, a frenar esa corrupción, porque somos la sal de la tierra. Esa corrupción moral, social y política que se está dando. Y lo tenemos que hacer hasta que los propósitos de la gracia y la misericordia de Dios se hayan cumplido en este mundo. Por lo menos en tu vida. Y que Dios se encargue de lo demás. Amén. Si no cumplimos nuestra función de dar sabor y contener la corrupción, nuestro Señor Jesús dice en su palabra, y lo acabamos de leer, si la sal no realiza su función, ya no es buena para nada. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta que eso se aplica para ti, para mí, para nosotros? Si no estamos haciendo lo que debemos, ya no somos buenos para nada. Siervos inútiles, nos va a decir el Señor. Solo podemos esperar ser pisoteados por la gente, como dice la palabra. ¿Cómo te sentirías honestamente si eso ocurriera? Realmente mucha gente consideraría un gran privilegio pisotearnos como cristianos. Todos aquellos que están fuera del cristianismo, que están en contra del cristianismo, qué gusto les daría poder pisotearnos. Qué gusto les daría señalarnos. Ay, ese dice que es cristiano y ve cómo está. No hace nada, no sirve para nada, no le da sabor a esta tierra. ¿Y sabes quién es el primero que se encarga de pisotearnos? El enemigo. Dice la palabra de Dios que Dios no va a venir a pisotearnos Él mismo, pero sí nos puede entregar a quienes odian el cristianismo y todo lo que tiene que ver con él. Y la reflexión más amarga que podemos tener en este momento, o en ese momento, será: te lo dije, ¿se acuerdan? Te lo dije. Así nos va a cantar el Señor, y lo merecemos. Jesús nos advirtió y no escuchamos. Él dijo que si no servíamos como sal, seríamos desechados y pisoteados. Pero gloria a Dios, porque el Señor nos da un remedio. ¿Cuál es ese remedio? Como lo mencioné antes, creo que hay un remedio para nuestro fracaso general de ejercer nuestro potencial para el bien de nuestro país. Creo que en su misericordia Dios nos ofrece una manera de cambiar la situación para mejorarla. El versículo clave que nos da las instrucciones es uno muy conocido y recientemente lo prediqué en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 7, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Realmente, hermanos, nos describe exactamente a ti y a mí como cristianos. ¿Somos cristianos? Porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo es invocado sobre nosotros, sobre nuestra vida. Somos su pueblo, nación santa, adquirida por Dios. Y si es así, Dios demanda 4 cosas de nosotros. Y si las hacemos, Dios por su parte hará 3 cosas a favor de nosotros.
Y vamos a empezar por las primeras 3 cosas que Dios dice que hará. Fíjense bien, las primeras 2 son estas. Dice la palabra de Dios que lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado. Esas son 2 cosas increíbles que Dios va a hacer. Primero nos escucha y nos perdona. Dios no se compromete a escuchar todas las oraciones, pero dice que si cumplimos con sus condiciones, las escuchará y perdonará nuestro pecado. Notemos bien que está hablando del pecado de su pueblo. Dice, si mi pueblo se humillare. Ese es el pecado que Él quiere perdonar y que Él quiere ver en donde nosotros nos humillemos para pedirle realmente perdón. Es necesario que entendamos esto, hermanos. Nuestro pecado se interpone entre nosotros y la intervención divina de Dios a favor de nuestra nación. La tercera cosa que Dios dice que hará es sanar su tierra. La pregunta es, ¿acaso realmente necesitará nuestro México ser sanado? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que claro que sí. La promesa divina de sanar nuestra tierra es aplicable con toda seguridad a este país hoy en día. Hemos pecado en el tradicionalismo, en la idolatría, en el machismo, en tantas cosas, hermanos, en donde nosotros nos tenemos que poner en la brecha para pedirle perdón a Dios por nuestra nación, por todas aquellas equivocaciones, todas aquellas aberraciones que como nación en general hemos hecho. Entonces, nosotros tenemos que llegar a entender que esta es una promesa condicionada al arrepentimiento. ¿Y cuáles son entonces las 4 cosas que Dios demanda de nosotros para que hagamos? En primer lugar viene la humildad. La Escritura dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, en 1 de Pedro 5:5. Y podemos empezar a orar, pero si oramos con orgullo, con arrogancia o con nuestra propia justicia, hermanos, Dios no escuchará nuestras oraciones. No es como nosotros queramos. Cuando nosotros vamos a la casa de un principal, de una persona importante, no nos vamos a presentar a esa casa y vamos a hacer lo que a nosotros nos pegue la gana. Honestamente no puede ser así. Tenemos que ajustarnos a las condiciones del dueño de la casa, a las normas que se dictan en esa casa. Para nosotros entrar al reino de los cielos, nosotros nos tenemos que adecuar a las normas que Dios establece. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que llegar en humildad. Entonces, cuando nos hayamos humillado, y solo cuando nos hayamos humillado verdaderamente, genuinamente, vendrá la segunda demanda, que es orar. Es el tiempo de orar. El tercer punto es buscar el rostro de nuestro Señor, buscar el rostro de Dios. Creo que esto significa más que una reunión de oración que empezamos nosotros a las 9 de la mañana y terminamos a las 9:30. Hermanos, buscar el rostro de Dios significa que debemos orar hasta saber que hemos encontrado el rostro de nuestro Señor y que la respuesta está ya en camino. Cuando tú encuentras el rostro de Dios en tu oración, cuando tú lo buscas sinceramente, Él dice que mirará y oirá, y entonces vendrá la respuesta, porque has entrado correctamente al lugar santo, al santísimo lugar. En cuarto lugar, hermanos, tenemos que abandonar nuestra mala conducta y acciones perversas. Cuando entramos a ese lugar santísimo, en donde nuestro Señor Jesucristo rompió el velo y nos dio la oportunidad de poder llegar con seguridad y con confianza. Efesios 3:12 nos lo dice, que ahora tenemos la seguridad y la confianza para entrar al trono de la gracia. Cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor, cuando oramos, cuando buscamos su rostro, cuando nos quitamos de nuestra mala conducta, de nuestras acciones perversas, hermanos, tenemos la condición de enfrentar el hecho de que nuestras malas acciones que han causado los problemas de nuestra tierra serán perdonadas. Gloria a Dios, ¿verdad? Nuestra falta de oración, hermanos, la negligencia de dar testimonio a las naciones de quién es nuestro Dios verdadero, la negligencia de testificar, la falta de integridad, la carencia de una justicia abierta que desafíe al impío y al incrédulo, es lo que desgraciadamente nos ha apartado de la bendición de Dios. Hoy es el momento de cambiar. Esta predicación, hermanos, es para la alabanza y gloria de nuestro Señor,
pero también es un llamado, es una exhortación a nuestras vidas para empezar a hacer lo correcto, para empezar a poner las cosas en el orden. Dios nos permite este tiempo de reflexión, este tiempo en el que no podemos hacer más nada más que quedarnos en casa. Y es lo que deberíamos hacer, en obediencia. Pero es el tiempo también en el que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Hoy más que nunca tenemos que desear la presencia de Dios en nosotros. Porque Dios nos hace responsable de todo eso para reclamar el cambio. Porque tú y yo tenemos que reclamar el cambio que Dios quiere traer a nuestra nación. Tenemos que reclamar el cambio que buscamos y que queremos nosotros mismos también. Por lo tanto, hermanos, es importante que nos presentemos delante de Dios en humildad, reconociendo que hemos fallado, que hemos tenido errores, que hemos cometido muchos agravios en su contra, en contra de muchas otras personas. Demos testimonio de que Dios vive en nuestras vidas. Demos testimonio fiel de que realmente hay un Dios vivo y verdadero, un todopoderoso que está transformando nuestra vida para la gloria y honra de su nombre. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nosotros exaltamos tu nombre, te bendecimos, te adoramos, Señor, porque solamente tú eres digno de ser levantado, Señor. Padre, nosotros nos humillamos delante de tu presencia en este momento, Señor. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a reconocer esas áreas en donde hemos fallado, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, a ser más humildes, reconociendo que tenemos errores, pero que gracias a tu poder, tu misericordia y tu amor, Señor, por la acción redentora de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, tú nos has dado libertad, has lavado nuestras vidas, nos has quitado, Señor, de la pena, del oprobio, de la condición de pecado, Señor. Tú nos has traído de ese mundo de las tinieblas, de ese reino de las tinieblas a tu reino de luz admirable, Señor. Hoy, Padre, te quiero dar la gloria y la honra, Señor. Te ruego que a través de tu bendita palabra, Señor, nos sigas instruyendo. Danos cada día más hambre y sed de ti, Señor. Que seamos, Padres, esos siervos útiles en tu presencia, Señor. Que vengamos a darle la sazón que tú quieres a esta tierra, Señor. Que podamos nosotros ser la luz, Señor, que no se puede esconder debajo del almud, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos, bendito Dios, que nos ayudes a seguir caminando con fe. Acrecienta nuestra fe, Señor. Sé que estos tiempos tú nos estás llevando a una fe cada vez mayor, Señor, porque estamos creyendo verdaderamente en que tú nos vas a sacar adelante. Ahora ayúdanos, bendito Dios, a seguir creyendo que tú puedes cambiar a nuestro mundo, a nuestro México, a nuestro país, bendito Rey. Ayúdanos a orar por nuestras autoridades. Inquiétanos, Señor, a pedir por un gobierno sano, un gobierno justo, un gobierno correcto, un gobierno conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. En el nombre de Jesús, yo te ruego, mi Dios, que seas con cada uno de mis hermanos. Bendecimos la vida de todos los enfermos, Señor. Ayúdales, Padre eterno. Esta semana, Señor, hemos conocido de muchísimos casos, Padre. Ten misericordia de todos nosotros, bendito Dios. Tú sabes las necesidades de cada uno, Padre. Hoy las ponemos en tus manos, en tus pies, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia de esas personas que ahorita están sufriendo con sintomatologías por el COVID, Señor. Tú sabes lo que ellos están padeciendo. En el nombre de Jesús, ayúdale. Ayúdale a sus familias, Señor. Levántalos. Padre, en el nombre de Jesús, dales fuerza, inteligencia. Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Bendito Dios. Ayuda a nuestras autoridades, Señor. Hemos estado orando por nuestras autoridades, que les des un discernimiento mayor, una inteligencia, Señor, una sabiduría sobrenatural para seguir llevando todo esto adelante, Señor. Ayúdanos en nuestras economías, Señor. Tú sabes que este mundo ahorita está en una situación crítica, pero sabemos que toda la provisión viene de tu mano, Señor. Nosotros no confiamos en lo que está sucediendo en este mundo ahora. Confiamos realmente en ti, bendito Rey. Sabemos que tú eres nuestro Jehová Jireh, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdale a mis hermanos que tienen necesidad de suplir a sus trabajadores, Señor. A la gente que les ayuda, bendito Dios. A mis hermanos que tienen la necesidad de suplir a sus familias, ayúdales, Señor. Dales, no sé, la salida, bendito Dios. Abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones sobreabundantes, Padre.
Gracias, eterno Dios, porque tú no nos dejas del hueco de tu mano. Hoy, bendito Rey, te doy muchas gracias porque estás cambiando la mentalidad de todos nosotros, Señor. Porque de este momento, Señor, no podemos siquiera quedarnos igual que como estábamos antes de empezar esta predicación. Porque tu palabra ha sido dictada, porque tu palabra ha sido declarada y porque tu palabra va a traer el efecto para lo cual tú la enviaste desde el principio de los tiempos, para este día. Hoy te alabo, te bendigo, te amo, Señor. Y te doy la gloria y la honra porque solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego porque bendiga la vida de mis hermanos. Bendice también las finanzas, Señor. Esos diezmos, esas ofrendas que se siguen guardando, Señor, para el extendimiento de tu reino. ¿Sabes tú cuáles son las necesidades de tu iglesia, Señor? De cada una de las congregaciones, Señor. Ayer hablábamos un hermano y yo acerca de las condiciones de iglesias que tienen que pagar rentas, que tienen que pagar servicios adicionales, Señor. Que por tu gloria y por tu misericordia nosotros no, Señor, porque tú has provisto, Padre. Pero a esos hermanos, a esos consiervos, ayúdales, Señor. Pon en la mente de mis hermanos el poder, Señor, guardar y depositar correctamente sus finanzas, Señor. Porque es cuando nosotros podemos ver que tú abres la ventana de los cielos y derramas bendición sobreabundante en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Sigue trayéndonos en el hueco de tu mano. Guárdanos, bendito Dios. Que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos cubra como cuando los dinteles y los barrotes de las puertas de los judíos se cubrieron con la sangre del Cordero para que tu ángel exterminador pasara de largo, Señor. Hoy que sea la sangre de tu Hijo Jesucristo la que nos cubra y permita que todos nosotros salgamos de la mejor manera posible para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a nuestros hermanos de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, todo esto lo hemos orado, dándote la gloria y la honra por siempre. Pues bien, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús sea que Dios siga resplandeciendo su rostro en sus vidas, que los bendiga ampliamente. Yo extiendo el manto pastoral a sus vidas, a sus casas, a sus familias, y oro porque la diestra de poder de nuestro Señor siga con nosotros, que nos levante. Les amo en el Señor y que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga.